Esto no es un tema privado, esto no es un tema menor. Esta pesquisa que ha hecho la prensa y que hoy día está haciendo materia del inicio de una investigación fiscal tiene que ver con lo que es una obligación de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos nos deben a la ciudadanía una conducta de transparencia e integridad. Le voy a dar la bienvenida rápidamente al ex procurador anticorrupción José Ugas. Bienvenido, señor Ugas, a Exitosa. Buenos días, Karina, ¿cómo está? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Primero, empecemos con el tema que nos tiene perturbados a todos, creo que a todos nos tiene perturbados y principalmente a un ex procurador anticorrupción. Nos interesa saber su visión de los hechos sobre los benditos Rolex, ¿no? Entonces, ¿esto se puede agravar? En realidad es una cosa menor, doméstica, que no debería ser expuesta por los medios de comunicación que repiten y repiten este San Benito todos los ministros. Mire, yo creo que esa es la parte más preocupante, Karina, que hemos escuchado a lo largo de estos días desde que salió a luz este hecho. Escuchar nada menos que al ministro de Justicia, al primer ministro y otras autoridades, altas autoridades, incluso la Contraloría, señalando que este es un asunto privado, que es casi un tema farandulero, que no tiene nada que ver con el interés público. Incluso el primer ministro diciendo es la última vez que voy a hablar sobre esto y enfadándose y cortando una conferencia de prensa. Esto no es un tema privado, esto no es un tema menor. Esta pesquisa que ha hecho la prensa y que hoy día está haciendo materia del inicio de una investigación fiscal tiene que ver con lo que es una obligación de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos nos deben a la ciudadanía una conducta de transparencia e integridad. Y precisamente para evitar que se enriquezcan indebidamente en el poder, es que existe una ley que obliga a los funcionarios públicos a presentar declaraciones juradas al ingreso y a la salida del ejercicio de la función pública, especificando cuál es el patrimonio con el que cuentan. Y anualmente deben actualizar esas declaraciones juradas. Y si esto, que es un principio esencial de un Estado democrático de derecho que debe regirse por la transparencia y la honestidad en la función pública, incomoda a altas autoridades del gobierno, estamos muy mal. Yo ya lo he dicho respecto del caso de la señora fiscal de la Nación suspendida, cuando a ella se le cuestiona que sus tesis son tesis falsas que han sido plagiadas y se niega a exhibirlas, genera un problema de altísimo grado. Cuando si no hubiera nada que ocultar, ese tema se desinfla en un minuto mostrando las tesis y la forma como fueron trabajadas. En este caso es igual. Si la señora Boluarte dice que estos bienes suntuarios y de valor que excede largamente los 10.500 soles, que es los 10.300 soles, que es el límite que establece la ley para empezar a declarar bienes, dice que son de antaño, que tienen un origen legal, que son producto de su ahorro, de una herencia o de lo que fuera, lo que tendría que hacer rápidamente es salir en conferencia de prensa y mostrar la factura con la que compró el producto o especificar quién es la persona que se lo regaló. Y si no tiene los documentos porque se le han perdido, puede recurrir a la empresa Rolex, que tiene oficina autorizada en el Perú, y solicitar el dato del registro, porque estos son relojes registrados precisamente por su alto valor. Entonces, creo que estamos en una situación que deja mucho que desear respecto de la actitud de los altos funcionarios de este gobierno, que señalan que esto es un tema privado, que casi nos hacen un favor cuando responden preguntas sobre esto, cuando en realidad es su obligación, porque parte del ejercicio de la función pública es rendir cuentas, y rendir cuentas a la ciudadanía, que tiene el derecho de saber de dónde aparecen bienes que aparentemente no tienen justificación en los ingresos de un funcionario como es la presidenta en este caso. Entonces, el Ministerio Público bien ha hecho en abrir estas indagaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito, porque no nos han dado explicaciones. Los ministros ni siquiera se han tomado el trabajo de preguntarle a la presidenta de la República cómo así tienes estos Rolex, porque todos salen a la prensa a decir ya dio las explicaciones y le hemos creído totalmente.
Sí, clarísimo. Es más, hay una ministra que ha salido a adelantar que esto es una conspiración y a decir que como ella, la ministra, compró productos falsos en anterior oportunidad, esto de alguna manera nos contamina a todos los peruanos. En primer lugar, no se puede comparar a un ministro o a una presidenta con un ciudadano común y corriente. Y en segundo lugar, hace mal una ministra poniendo como ejemplo a sí misma de una persona que adquiere bienes falsificados. Entonces, yo creo que este debate se acabaría si la presidenta, como debería ser, como ocurre en los países civilizados y desarrollados del mundo, se presenta y dice, acá está la factura, o este reloj me lo regaló tal Pero persona. doctor, no tiene las facturas, porque usted cree que esto sería tantos días hubiese dejado pasar la presidenta de la República, el escándalo ha escalado si ella tuviese la posibilidad de explicar, como usted bien ha notado, la Casa Banquero tiene la trazabilidad de un Rolex. Bien podría ir, es la presidenta de la República, lo hacen en el acto. Mire, Karina, cabe la posibilidad que no tenga la factura y para eso está la tienda vendedora. Pero yo lo que creo es que sí tiene la factura, lo que pasa es que no la quiere mostrar porque no puede justificar de dónde salió el dinero para esa compra, porque tendría que ser una compra en principio bancarizada por el monto, estamos hablando de más de 14.000, 15.000, se habla hasta $20.000. Y sustentarlo. Y tiene que sustentar efectivamente el origen lícito de esos dineros para comprar un bien de ese costo. Y el otro escenario es que alguien se lo haya regalado y ese alguien, ¿quién es? Contrata con el Estado, de dónde sacó la plata es lícita, todos esos cuestionamientos se hará la justicia. Exactamente, y para eso existe la ley que obliga a hacer estas declaraciones, porque interesa a todos y al Estado en particular que los funcionarios no reciban regalos, porque ahí vienen los intercambios de favores, los pagos encubiertos de coimas y distintos actos de corrupción o de conflictos de interés que precisamente se quieren evitar conociendo el patrimonio de cada alto funcionario del Estado. Es casi algo improbable, porque todos sabemos que hay un pacto entre el Ejecutivo y este Legislativo que no se quieren ir a su casa de ninguna manera, ¿no? Entonces, pero sería de no tener la transparencia debida de parte de la Presidenta de la República, pasible a un proceso de vacancia, es decir, la no transparencia, no decir, no mostrar, políticamente podría ser sancionado. Bueno, los casos, yo no soy especialista en derecho constitucional y ya usted sabe todo el debate que ha habido sobre la vacancia presidencial, ¿no? Que tiene especificaciones muy concretas en la Constitución. Pero claramente si hay una infracción administrativa, esto tiene que ser materia de evaluación en el Congreso de la República, aunque poca esperanza tenemos de que algo positivo salga de ahí por la trayectoria y el blindaje del que siempre ha hecho gala este Congreso. Y el otro campo es el de la investigación penal, que si efectivamente esta averiguación no culmina con una satisfactoria explicación por parte de la presidenta de cuál es el origen de ese o esos relojes, entonces activará evidentemente un camino de responsabilidad penal contra la presidenta. Lamentablemente estamos viendo las mañas de siempre, ¿no? Pensábamos que con Pedro Castillo habíamos visto lo peor de un presidente, de que no le gustaba hablar con la prensa, sus ministros lo protegían, lo blindaban, justificaban lo injustificable, y ahora la presidenta no quiere hablar, no quiere transparentar, no le gusta hablar con la prensa, un primer ministro que acaba de juramentar y resulta que tampoco quiere poner parámetros de lo que se pregunta, no se pregunta, hasta aquí nada más. ¿En dónde estamos? Y además el primer ministro se molesta porque la Fiscalía ha reaccionado prontamente. En lugar de apoyar desde su posición y saludar que el Ministerio Público tenga una reacción para aclarar un hecho que ahora se ha convertido de máximo interés de la nación, sale el Premier a de alguna manera cuestionar a la Fiscalía y hacerse partícipe de estas tesis conspirativas que no tienen ni pies ni cabeza.
Esto claramente es la continuación, son igualitos, es decir, la misma plancha y se nota, ¿no? La plancha de Vladimir Cerrón, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Exactamente. Cambiando un poco de tema, porque hay otros temas lamentablemente en nuestra nación que no son gratos. Resulta que Gustavo Cordero Jontay, que llegó con el fujimorismo, ha presentado un proyecto de ley y quisiera saber si a usted le parece peligroso. Es precisamente para la colaboración eficaz y lo que dice son dos cosas, ¿no? Primero, que las publicaciones periodísticas carecen de valor probatoria por sí mismas para que puedan ser valoradas, requieren necesariamente de otras pruebas fiables y suficientes que corroboren sus contenidos. ¿Esto cambia algo? ¿Está como que perturbando la labor periodística? Se lo pregunto porque usted también ha dirigido mucho tiempo Transparencia. Sí, bueno, esta ley que ha logrado este congresista impulsar no es más que otra pieza en un ajedrez en el que el Congreso de la República, de manera absolutamente grosera y falsa, porque declaran que quieren fortalecer el sistema cuando lo que están haciendo es simplemente aniquilándolo, buscan debilitar al extremo una institución que ha sido tan eficaz en las últimas investigaciones penales del año 2000 hasta la fecha, sobre todo en materia de corrupción y crimen organizado. Y ahora, luego de la modificación anterior en la que ya introdujeron una serie de mecanismos para hacer inoperante la cooperación eficaz, como exigir que el fiscal personalmente, él esté en todas las colaboraciones, no sus adjuntos, no el personal que lo asiste, sino él, lo cual es imposible en materia de recursos humanos, sabiendo cómo está la fiscalía, ahora quieren imponerle, bueno, le están imponiendo o ya le han impuesto al fiscal una espada de Damocles sobre su cabeza diciendo que será penalmente responsable si es que se produce alguna filtración de la información de la colaboración. Y no es porque yo no crea que la colaboración debe ser reservada, que debe serlo, pero hay muchísimos espacios en los que el fiscal no tiene control de la información de la carpeta fiscal, porque intervienen los propios investigados, intervienen los abogados, interviene la Procuraduría. ¿Qué pasa si un aspirante a colaborador que se pelea con el fiscal o le cae mal el fiscal filtra la información y dice, eso lo ha filtrado el fiscal? A ese fiscal le abren un proceso disciplinario, eventualmente un proceso penal, y lo separan del cargo, con lo cual el corrupto conseguirá su objetivo. Y eso doctor, es lo que el señor Jontay quiere confirmar. ¿Y qué pasa si es al revés? Si este señor que es parte de una red criminal no cree en nadie y cree en la prensa y primero se sienta frente a una cámara de televisión y cuenta. Bueno, son muchísimos casos en los que los abogados y los investigados hemos sentido que tenemos más seguridad de hacer pública información que mantenerla reservada en una institución del sistema de justicia, porque es un sistema poroso, porque es un sistema muchas veces infiltrado, porque hay funcionarios que cometen gravísimos errores, como hemos visto, etcétera. Entonces, cargarle al fiscal responsable de la colaboración de manera directa una responsabilidad penal por esto es simplemente intimidarlo y llevarlo a un punto casi de inacción. Y lo segundo es lo que usted mencionaba respecto al hecho del valor de las publicaciones o las investigaciones periodísticas. Es evidente, y esto es una verdad de perogrullo lo que ha introducido este señor Jontay en esa ley, que un recorte periodístico, una noticia no puede ser una prueba. Pero como ha ocurrido siempre, y se lo digo ya en mi condición de ex procurador, uno de los grandes inicios de investigaciones que tuvimos en la época de las investigaciones contra Fujimori y Montesinos fueron los reportajes de periodismo de investigación, que la hay muy seria y muy eficiente en este país. Y es a raíz de ahí que uno encuentra las pistas para poder profundizar y obtener documentación, testigos, evidencia que luego es incorporada a la carpeta y corroborada con las reglas que establece el Código Procesal Penal. Que yo conozca, no hay un solo caso
en el que se haya condenado a alguien por un recorte periodístico. Pero es lógico. Entonces, Yo recuerdo el tema de Coteva, por ejemplo, ¿no? Que nació en Panorama y que se dan todos los elementos, pero es lógico que la justicia tiene todas estas armas del levantamiento de secreto de comunicaciones, del secreto financiero, bancario, y que sigue la ruta del dinero. ¿Cómo hace eso un periodista? Es imposible. Por supuesto. Y además, en el fondo, el mensaje que están enviando con este articulado es un mensaje de ataque y menosprecio a la prensa, diciendo ustedes no son los que van a decidir aquí la suerte de los investigados. No hay que olvidar que este señor que ahora se ha incorporado al Partido de los Niños, me refiero a Acción Popular, y ha sido muy bien recibido aparentemente en ese partido, es el hermano de una congresista que ha sido suspendida y que está siendo investigada penalmente con colaboradores eficaces que están señalándola como responsable de esos delitos. Y recordemos también que Cordero Jontay fue acusado en programas periodísticos precisamente de ser pegalón y de haber participado en un contubernio ahí con El Español. Exactamente. Entonces acá hay un abierto conflicto de interés, como lo tuvo Soto en su momento, el actual presidente del Congreso, con el tema de la prescripción, y como lo han venido teniendo quienes apoyan a la minería ilegal. El caso de Salguana, por ejemplo, ¿no es cierto? Un congresista que ahora ya se sabe claramente vinculado a redes de minería ilegal, impulsando normatividad en ese sentido, los que han atentado contra la reforma educativa, contra el orden en el tránsito. Es decir, es un Congreso que se mueve por intereses subalternos, muchas veces criminales, en un abierto conflicto de interés, y no les importa el daño que esto le significa al país y a la institucionalidad del Perú. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta que esto que hemos estado hablando, este proyecto de ley, es un proyecto de ley, todavía no es una ley, tendría que pasar por el Pleno para ser aprobada, de Gustavo Cordero Jontay, que entró por el fujimorismo y que ahora ha sido pues aupado por la bancada de los niños. Muchísimas gracias a José Ugaz, el ex procurador anticorrupción y también expresidente de Transparencia. Muchas gracias por estar aquí y dándonos su opinión, valiosa opinión, por supuesto, porque conoce muy bien de los temas anticorrupción.